tardes con todos. Bienvenidos a este segundo día de jornadas de los jóvenes juristas, los nuevos rostros del derecho, primera edición. Nuestra primera ponencia del día de hoy será del abogado José Ignacio Miranda, abogado penalista. Su tema, parámetros del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, análisis del sistema penitenciario en el Ecuador. El abogado José Ignacio Miranda obtuvo su título en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Participó en el primer concurso interno de litigio penal en la Católica en el 2017, primer concurso interno de litigio penal en 2018, en el seminario de la primera jornada internacional de derecho por la PUSE, en el seminario primeras jornadas de difusión de métodos alternativos para la solución de conflictos y cultura de paz. También formó parte de las primeras jornadas de difusión de métodos alternativos para la solución de conflictos y cultura de paz en el año 2018. También formó parte de las jornadas procesales del COGEP y se desempeñó como secretario del área penal de los consultorios jurídicos gratuitos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con este amplio perfil y sin duda alguna uno de nuestros juristas del más alto rango académico, damos la bienvenida a José Ignacio. Le recordamos al ponente que tiene 30 minutos para realizar su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todas las personas que nos siguen a través de los distintos medios digitales. Es realmente un verdadero honor poder compartir con ustedes esta tarde. Como bien lo dijo María Victoria, el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes aspectos generales sobre los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores frente a la crisis carcelaria en el Ecuador. En ese contexto, voy a iniciar con mi presentación, para lo cual voy a compartir con ustedes una diapositiva. Bien, como manera de antecedente, todos fuimos testigos de los hechos que pasaron el 23 de febrero de este año. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace muy poco, hace una semana, el 23 de agosto de este año, realizó un llamado de atención al Ecuador a través de una nota de prensa, en el sentido de que en lo que va desde este año, es decir, desde enero hasta la presente fecha, en nuestro sistema penitenciario se ha reportado la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana realiza un llamado de atención al Estado ecuatoriano en el sentido de que tiene que cambiar y sobre todo pasar esta crisis carcelaria. Bien, dentro de las cifras que encontramos por parte de la propia Secretaría, para cortarle el nombre, le vamos a llamar SNAI en adelante. Las cifras del SNAI nos dicen que en la actualidad en el Ecuador se encuentran privadas de libertad aproximadamente 38.800 personas. Sin embargo, la infraestructura física de nuestro sistema carcelario solo puede tener en su infraestructura a 29.643 personas. Es decir, existiría una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 10.000 personas privadas de la libertad. De ese número, de las 38.800 personas que se encuentran privadas de su libertad, el 40% aproximadamente de estas personas son personas que no tienen condena. Es decir, el 40% de estas personas estarían cumpliendo una pena privativa de libertad bajo la prisión preventiva, como una medida de aseguramiento. Varios de los factores que analiza la Corte Interamericana en este llamado de atención, en esta nota de prensa que realizó el 23 de agosto, los factores que inciden en esta crisis carcelaria son la sobrepoblación, el abuso de la prisión preventiva,
como ya lo mencionamos, como consecuencia de ese abuso de la prisión preventiva, el 40% de las personas privadas de libertad en el Ecuador están cumpliendo esta medida de aseguramiento. Ahora bien, dentro de ese contexto, el 30% de la población de las personas privadas de libertad están cumpliendo una pena por un tema de drogas, el 30%, que es un índice bastante alto. Y surge, recién hoy leí en los medios de comunicación, en las redes sociales, que la ministra de Gobierno anunció que va a eliminar o derogar la tabla de consumo de drogas. Entonces, aquí surge esa pregunta, ¿no? Hay que mencionar, saliéndose un poquito del tema, que la finalidad de la tabla de consumo de drogas es separar al consumidor del narcotraficante, del microtraficante, del productor de droga. Es para sancionar y criminalizar a este último, es decir, al narcotraficante. No se puede criminalizar el consumo, pues por mandato constitucional, los problemas de adicciones, los problemas de droga, es un asunto de salud pública y bajo ningún concepto se lo puede criminalizar. En la actualidad, con la tabla de consumo de drogas, el 30% de las personas privadas de la libertad están cumpliendo una pena privativa de libertad. Yo me pregunto qué pasará después en el contexto de la crisis carcelaria, qué pasará si se elimina la tabla de drogas. Esperemos que esto no pase, que no se criminalice el consumo y que en realidad este índice del 30% de las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad por este tema se reduzca. Otro de los factores que menciona la Comisión Interamericana es el poco acceso a los beneficios penitenciarios. Pero no es este bajo nivel de acceso a estos beneficios no es porque la gente no los aplica o porque los abogados no hacen las solicitudes, sino más bien es porque normativamente en nuestro sistema jurídico no existe la posibilidad de acceder a este tipo de régimen, a estos beneficios. Porque si ustedes observan el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal respecto al régimen semiabierto, nos dice que la persona que cumpla con ciertos requisitos establecidos en la norma, una vez que haya cumplido el 60% de la pena, puede cumplir el resto de la pena, es decir, el 40% en libertad. ¿Qué es lo que pasa? En el mismo artículo, en el último inciso, nos dice qué personas no pueden acceder a este beneficio. Y perdón que de lectura, voy a leer muy rápido. Dice, no podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delito contra la integridad, libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos con integridad sexual y reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra mujer y siguen los delitos contra la administración pública, enriquecimiento privado no justificado, corrupción en el sector privado, lavado de activos, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada. Bueno, si ustedes se ponen a analizar cuáles son las personas que no pueden acceder a este régimen semiabierto, son la gran mayoría de condenados, justamente por esta delimitación con base en el delito que se cometió. No se hace un estudio técnico de si la persona en sí se encuentra en la capacidad psicológica, más que nada, para poder cumplir la pena en libertad, es decir, establecer un procedimiento propio de resocialización. No hay ningún estándar técnico que justifique esta provisión con base en los delitos. Se trataría netamente de una norma que limita el acceso a este beneficio, basada netamente en una normativa, a mi criterio, excesivamente punitiva, que ya sabemos con base en un populismo penal que no obedece a ningún criterio objetivo ni a ningún estándar. El artículo 699 del Código Orgánico Integral Penal, respecto al régimen abierto, habla es el mismo beneficio. Sin embargo, cuando se cumple con el 80% de la pena, la persona puede cumplir el resto
de su pena en libertad. Y en el numeral 2 de ese artículo, establece cuáles no son o cuáles son los delitos por los que una persona no puede acceder a este beneficio. Y encontramos la misma categoría: delitos contra la vida, delitos contra la administración pública, delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta y gran escala, y bueno, y los delitos se enumeran, son lo mismo. Entonces, existe también esta restricción normativa para acceder a este beneficio. Y por último, el artículo 630, que regula el acceso a la suspensión condicional de la pena, entendida como cuando se entiende que por un delito que no es tan grave, si a una persona le condenan en primera instancia, podría acceder a este beneficio. Pero bueno, esta redacción del tipo, podríamos hablar la media hora de los errores que presenta. Uno de ellos es que en el artículo, de manera textual, dice que es en primera instancia que se tiene que pedir este beneficio. No dice en la primera condena, dice en primera instancia. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en primera instancia, en tribunales penales, a una persona le absuelven? En segunda instancia, en la apelación, Fiscalía apela a ese resultado, y en Corte Provincial le condena. Esa condena ya no estaría sujeta a la suspensión condicional, solo porque fue dictada en segunda instancia. Son esas las limitaciones y las restricciones de los derechos que surge solo con una mala redacción del tipo, en este caso, con una mala redacción de esta regla que regula el acceso a este beneficio, al de la suspensión condicional de la pena. Otro de los limitantes que presenta este beneficio es que de manera textual en el artículo dice que solo podrán acceder a este beneficio de la suspensión condicional de la pena las personas que han sido condenadas por delitos cuya pena privativa de libertad no supere los 5 años. Pues yo me pregunto, ¿cuáles delitos no superan la pena privativa de libertad a 5 años? Y la verdad son muy pocos los delitos. Entonces, esta limitación a los beneficios penitenciarios es lo que acarrea como consecuencia que en las cárceles actualmente existan muchas personas, y ya sabemos lo que eso acarrea como consecuencia: hacinamiento, sobrepoblación carcelaria, sumado a los pocos guardias que hay, a los pocos guías penitenciarios, traen como consecuencia la masacre que ya hemos sido testigos. Y por último, y a mi parecer, el factor más importante es el que tiene que ver con recortes presupuestarios. Según el SNAI, este recorte ha sido, en los últimos 4 años, ha sido paulatino, pero se ha ido, tiene un efecto directo en lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si no hay suficiente presupuesto dentro de la Secretaría, no se puede contratar a más personal. Si no hay más personal, no se puede controlar de manera adecuada a las personas privadas de libertad. De igual manera, si no hay el presupuesto, los guías penitenciarios no cuentan con el armamento adecuado para poder utilizarlo ante cualquier emergencia, ante cualquier amotinamiento. Muchas veces, y yo no me estoy inventando, las personas privadas de libertad están mejor armadas dentro de la cárcel que muchos guías penitenciarios. Entonces, todo esto obedece a recortes presupuestarios, pero que como consecuencia de ese recorte presupuestario tiene la falta de política pública. O sea, no hay una verdadera voluntad política para cambiar estos factores que inciden directamente en la crisis carcelaria. Bien, dentro ante estos hechos, como antecedente, la Corte Constitucional emitió una jurisprudencia. A mi criterio es una de las más actuales y desarrolladas en materia penitenciaria. Esta es la sentencia número 365-18 JH y acumulados. En esta jurisprudencia se analiza el acceso y la institución
de la acción del habeas corpus correctivo como una medida tendiente a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Ya no aborda una concepción tradicional del habeas corpus, que es la activación ante la privación de libertad ilegítima, arbitraria, sino que este tipo de habeas corpus tiene como particularidad que no vamos a pedir dentro de este habeas corpus la libertad, sino que se corrija la situación que vulnera principalmente dos derechos del privado de libertad. En primer lugar, la integridad personal, y en segundo lugar, la prohibición de tortura y trato cruel e inhumano, entendido a la integridad personal como integridad física, integridad sexual e integridad psicológica. Y la prohibición de tortura y de todo trato cruel, inhumano, degradante, esta más bien tiene que ver con la garantía que tiene la persona privada de libertad de no ser vulnerado. Es más bien una prerrogativa para el Estado de no atacar, de no producir un daño. Y sobre todo esta prohibición de tortura la encontramos en la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. En su artículo 2 está la definición. Por cuestiones de tiempo no voy a leer, pero si a alguien le interesa, se encuentra en esta Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Bien, como ya lo mencioné, en esta jurisprudencia se analiza la institución del habeas corpus correctivo para garantizar derechos de las personas privadas de libertad. Y la Corte analiza esta institución y lo menciona y dice que no tiene como finalidad evitar la privación o turbación de la libertad ilegítima en su origen, sino de solucionar situaciones de agravamiento ilegítimo en condiciones de cumplimiento de la medida de encierro carcelario en su origen, cuando es ilegítima, es decir, cuando existen maltratos a la integridad física, cuando hay maltratos psicológicos también, cuando hay tortura, cuando hay maltratos también a la integridad sexual, cuando una persona, por ejemplo, se encuentra en un mal estado de salud. Nosotros podríamos activar esta acción para corregir, no para darle la libertad, sino para corregir esa situación que genera la vulneración a la integridad de la persona privada de libertad. Bien, dentro de esta jurisprudencia se establecieron parámetros mínimos para subsanar la crisis carcelaria que afronta el Ecuador, no la hemos superado. La primera es el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional, Fiscalía, Función Judicial y Asamblea. ¿Por qué la Corte estima que es importante el trabajo interinstitucional? Como lo mencioné y como lo vimos, existe una limitación respecto al acceso a los beneficios penitenciarios que tiene una persona privada de libertad o una persona que está siendo condenada en primera instancia respecto al acceso a la suspensión condicional de la pena. El desarrollo legislativo que hace la Asamblea Nacional debería estar basado en criterios objetivos, en parámetros mínimos que obedecen a una situación real. Por ejemplo, el ejemplo de la eliminación de la tabla de drogas. En los medios de comunicación dice que el microtráfico se ha incrementado, como para evitar que se incremente el índice de microtráfico, van a eliminar la tabla. ¿Cuál es el parámetro que establece eso? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo ha crecido el microtráfico en las calles? No lo sabemos, eso no nos lo dicen. Al contrario, como vemos en los datos de la Secretaría, el 30% de las personas privadas de libertad están cumpliendo una pena con relación a este tipo de delitos. Entonces, desde la forma en que se aplica el derecho, desde el realismo jurídico, es decir, cómo los jueces están aplicando una determinada institución, por ejemplo,
las causas que provocan la sobrepoblación carcelaria está el abuso de la prisión preventiva. Si tenemos en cuenta que la prisión preventiva es de última ratio y por mandato constitucional se establece que la privación de la libertad es el último mecanismo a ser considerado, nos damos cuenta ya en la práctica que esto casi nunca ocurre. Fiscalía, por regla general, siempre o casi siempre, yo al menos en la experiencia que tengo, siempre hace pedidos, ya sea en un procedimiento directo frente a la calificación de una flagrancia o en una audiencia de formulación de cargos, siempre pide la prisión preventiva. Entonces, es justamente este fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional que menciona la Corte Constitucional. Es decir, generar leyes acordes a bajar esos índices de sobrepoblación carcelaria, permitiendo que más privados de la libertad puedan acceder a este beneficio, en primer lugar. En segundo lugar, aplicando el derecho, tanto jueces, aplicando a la prisión preventiva como última ratio, y fiscales haciendo solicitudes de este tipo de medida para el cumplimiento que sean necesarias y proporcionales a los hechos. No como regla general pedir la prisión preventiva en todos los casos, sino más bien pedir las otras medidas alternativas a la prisión preventiva. Esa debería ser la regla general y no la prisión preventiva. Otro de los parámetros que estableció la Corte Constitucional es la reducción de la sobrepoblación carcelaria. Ahí es cuando menciona que se tiene que bajar los índices de la prisión preventiva, pero también menciona la Corte que se tiene que hacer una evaluación individualizada de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, a fin que los jueces de garantías penitenciarias determinen aquellos casos en los que proceden las medidas alternativas de la prisión de la libertad en delitos cometidos sin violencia. ¿A qué se refiere con esto la Corte Constitucional? Actualmente, si una persona privada de la libertad desea acceder a uno de los beneficios que ya los mencioné, sea un régimen abierto, un régimen semiabierto, necesita realizar, se hace un escrito, una petición al juez. Entonces, lo que dice la Corte es que no sea el reo quien pida esta institución, sino que sea la Secretaría y también la Defensoría Pública quienes hagan un análisis caso por caso individualizado de las personas que pueden acceder a este beneficio. Entonces ya no sería a petición de parte esa solicitud para beneficiarse de estos regímenes, sino más bien sería de oficio el trabajo que realizaría el SNAI. Más adelante veremos si es que se cumplieron o no estos parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Como tercer lineamiento que establece la Corte Constitucional es adoptar medidas necesarias para contar con las y los jueces de garantías penitenciarias proporcionales a la carga procesal. No estoy muy seguro cuántos jueces son, me parece que son apenas 3 en la Tacunga, y realmente tienen mucha carga laboral. Recién tuve un caso era una extinción de la pena ya, y cumplía la pena en diciembre, y hasta enero no tenía él su audiencia de extinción de la pena, es decir, no podía salir. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que optamos? Un habeas corpus. Con el habeas corpus salió a los 2 días y estuvo en inmediata libertad. Entonces, eso se ve no por incompetencia de los jueces, sino que estructuralmente existen muy pocos jueces para atender a todos los reos y todas las solicitudes que tienen en su jurisdicción y como competencia estos jueces de garantías penitenciarias. Menciona también la Corte que se tienen que adoptar las medidas necesarias para evitar que el personal a ser contratado, así como aquel que forma parte de los centros de privación de libertad, esté vinculado con grupos delictivos o incurra en dichos actos. Esto tiene mucho que ver también, como ya lo mencionamos, con el presupuesto. Si un guía penitenciario gana, no sé cuántos ganan, doy un número, 600, 800 dólares, y las bandas criminales le ofrecen más que eso al mes para poder introducir balas, para poder introducir granadas, fusiles, bueno, todo lo que hemos visto, lo que introducen en las cárceles. Es muy difícil que un guía penitenciario con sueldos bajos pueda
cumplir su deber acorde y no se venda a las influencias de las mafias. Es muy complicado cuando no hay el presupuesto y no tienen un sueldo acorde a lo que, a sus necesidades y acorde al trabajo que realizan. Mejoramiento de la infraestructura y el acceso a servicios básicos. Esto también tiene, aquí es una particularidad. Yo leía que en la Tacunga, en el cantón de la Tacunga, no todos los barrios tienen agua. Eso es un error por parte de la planificación cuando se construyó la cárcel, el centro de privación de libertad en esa ciudad. Los presos no tienen agua todo el día, el agua se les da por raciones y eso vulnera, o sea, eso crea también situaciones difíciles, sobre todo que menoscaban la dignidad de la persona en su aseo, en el acceso al líquido vital para tomar, para sus necesidades básicas, etc. Respeto a las garantías básicas al interior de los centros de privación de libertad. Esto tiene que ver con la implementación de mecanismos de solución alternativos de los conflictos dentro de las cárceles. Es decir, se mejora el canal de comunicación entre los reos, entre las personas privadas de libertad y el personal administrativo, entre los directivos. Y por último, el aseguramiento de recursos y presupuesto, que es como ya lo hemos mencionado en esta exposición. Bien, ahora vamos a ver si el SNAI cumplió con estas medidas que la Corte Constitucional estableció. Por el tiempo, de manera muy breve, para no leer todo lo que ha hecho el SNAI, que realmente son, a mi parecer, acciones que poco o nada en la práctica cambian o mejoran la realidad de la crisis penitenciaria en el Ecuador. De manera de resumen, podemos decir que el SNAI ha incumplido estas medidas de la Corte Constitucional. Creó un grupo especial de acción penitenciaria que está conformado por guías penitenciarios y policía. Es un grupo antimotines que están ubicados en las cárceles como reacción inmediata ante un motín. Pero como vemos, esta no es una medida que solucione realmente el problema. Es más bien una medida que soluciona los síntomas, es decir, un grupo de reacción ante un motín. Lo que tienen que hacer las autoridades es evitar los amotinamientos, evitar la sobrepoblación carcelaria, evitar los índices de hacinamiento. De igual manera, está declarado actualmente en estado de emergencia el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. No vemos cuál ha sido realmente el cambio. Hasta la fecha, el día de hoy, me parece que el director del SNAI estaba recorriendo los centros de privación de libertad. Hoy en la prensa leía que él dice que en el Ecuador no hay una resocialización y no hay reeducación, lo cual concuerdo realmente. Yo creo que en el Ecuador y en América Latina en general, esas son ideales que en la práctica no se cumplen. Las cárceles son, como decía un profesor, son infiernos en la tierra, son escuelas delictivas donde la persona que entra es desechado, apartado por la sociedad y sale graduado en otros tipos de delitos, en materia delictiva. Y por último, el 18 de agosto, el director del SNAI mencionó que se encuentran realizando una adecuación y redistribución de la actual infraestructura de los centros de privación de libertad. Como vemos, ninguna de estas acciones que ha realizado el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores realmente calman el problema y subsanan, más que calmar, subsanan el problema en el origen. Una de las posibles soluciones, a mi criterio, es el acompañamiento posterior. Aparte de lo que mencionó la Corte Constitucional, es el acompañamiento posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad. En ese sentido, se tiene que hacer, según planes aplicados en otros países, lo que se llama como una reconciliación familiar. Es una reconciliación familiar, comunitaria, social, laboral. Es un seguimiento que se le hace al ex convicto, es decir, una vez que cumple con la pena privativa de libertad,
de acciones afirmativas, por ejemplo, que le permitan conseguir trabajo, que le permitan acceder a un sistema educativo, que le permitan vivir en armonía en su núcleo familiar. Eso en el Ecuador no existe. También se tiene que hacer un cambio profundo en el sistema normativo, pasar del sistema retributivo de la pena. Aquí no vamos a hablar de los fines de la pena, yo respeto mucho las corrientes que sigue cada doctrinario, cada profesional, cada estudiante, pero a mi criterio personalmente yo no creo que la pena en la práctica tenga fines. La pena es, para mí, puedo estar equivocado, es únicamente la consecuencia del delito y es un castigo. No es nada más que eso, es la imposición de un castigo. Entonces, este sistema retributivo, es decir, ante el delito se impone un castigo, cambiarlo a un sistema restaurativo, es decir, en los delitos, por ejemplo, en una estafa, restaurar a la víctima y no privarla de la libertad. En algunos delitos se podría realizar esto y dejar de tipificarlos. Pero ¿cuál es la concepción en la sociedad? Es más bien más delitos, más penas, por poco pena de muerte para los delincuentes, que se pudran en la cárcel, dejemos que se maten entre ellos en la cárcel. Entonces, ese chip como sociedad, ese pensamiento es el que nosotros debemos cambiar. Y para concluir, a mí me parece brillante el voto concurrente que hace el doctor Ramiro Ávila en la sentencia, y él menciona que el resultado inevitable del hacinamiento se presenta por dos antecedentes: la combinación de leyes punitivas y prácticas judiciales. Es decir, lo que ya mencionamos, las leyes que, primero, con mucha pena, tipificación exagerada de delitos, límite a los accesos y los beneficios que tienen las personas privadas de la libertad, limitando esto a casi todos los delitos, y por otro lado las prácticas, ya sea entre jueces y fiscales, del abuso de la prisión preventiva. Y lo que menciona el doctor Ávila, que a mí me llama la atención, es que para prevenir hechos de violencia, en consecuencia debe cambiar profundamente el sistema que permite las situaciones de violencia. Es decir, esto no se va a cambiar derogando o tipificando leyes, no se va a cambiar con visitas del director del SNAI a los centros carcelarios. Realmente se tiene que hacer un cambio estructural profundo, porque ante un problema estructural se tienen que haber cambios estructurales. Y por último, quiero finalizar con esta frase de Nelson Mandela, en el sentido de que seamos un poco empáticos. Yo sé que es difícil también con las personas privadas de la libertad, y cambiar ese chip. Y para en algo mejorar como sociedad y como país. Esa ha sido mi intervención. Gracias por el tiempo y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este pequeño análisis que he hecho. Agradecemos al abogado José Ignacio Miranda por tan magistral intervención. Nuestro siguiente ponente es el abogado Guillermo Zapatier con su tema Delitos de Cuello Blanco. Guillermo Zapatier es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mediador certificado por el Consejo de la Judicatura. Ha ejercido como abogado litigante en materias de derecho civil, penal, arbitraje y mediación. Es abogado externo en el área de coactivas para CNT y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es maestrante en criminología, delincuencia y victimología por la Universidad Internacional de Valencia. Miembro del Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal en el Ecuador, y socio fundador del estudio jurídico Lex Prime Global. Bienvenido, Guillermo. Te recordamos que tienes 30 minutos para tu ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches ya. Buenas tardes con todos. Quisiera agradecer primero a Diálogos de Derecho C por la participación de este evento, por la organización de todo. De igual manera, agradecer al ponente que me ha precedido. José Ignacio ha hecho una magistral exposición sobre una crítica profunda al sistema de reinserción social. Y yo, en cambio, voy a hablar de quizás un perfil bastante específico. Ahora nos vamos, en cambio, a un tema quizás muy puntual que vamos a tratar el día de hoy, que son los delitos de cuello blanco en el Ecuador. Ahora bien,
Primero, hay que entender lo siguiente. ¿Quién crea el concepto del perfil del criminal del cuello blanco? Esto lo hace el sociólogo Sutherland de la Escuela de Chicago, cuando él plantea lo siguiente, casi en un tema de protesta dice, ¿por qué nosotros seguimos creyendo que el perfil del criminal común es único y solo se referirá a un estatus socioeconómico primario, que sería una persona que comete un delito de robo o hurto por necesidad? ¿Y por qué casi todo el sistema judicial de Estados Unidos en ese momento, en ese contexto, estaba dirigido a este tipo de delitos? Él se pone a pensar y dice, pero yo creo que existen otro tipo de delitos que generan mucho más impacto, sobre todo impacto económico, que se degenera en un problema social y que se retroalimenta por la misma sociedad. Y este es el perfil del criminal de cuello blanco. En su primer análisis, como esto era tan nuevo, él habla de un tipo de perfil, ¿ya? Y lo malo quizás en ese sentido, pero que por suerte se ha ido desarrollando a través de diferentes escuelas y a través de diferentes autores, criminólogos y sociólogos, dicen que el problema es que no puedes hablar del delito de cuello blanco sin pensar en el delincuente de cuello blanco. No hay una diferenciación tan clara. Vamos a ver que incluso yo voy a tratar de hacer un ejercicio sobre esto y cómo el perfil marca la pauta clave de cómo se hace cómo se va configurando el delito. Ahora bien, Sutherland habla de el hombre de negocios, por eso es el cuello blanco. Yo en este momento me veo como el arquetipo de lo que él imaginaba debía ser el criminal de cuello blanco, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona natural, en principio, tiene que tener una formación académica de tercer nivel en adelante, tiene que tener algún conocimiento superior, su nivel socioeconómico tiene que ser alto, y utiliza los medios de poder para el cometimiento del delito. Ya vamos a hablar exactamente de qué son los medios de poder. Tiene una falta de interés en la prevalencia de la norma y sus consecuencias. Básicamente, en la lógica de Sutherland, él dice, este tipo de perfil es de la persona que se puede salir con la suya, porque sabe que el sistema lo respalda y porque sabe cómo saltarse las normas. Entonces, realmente un interés sobre por qué velar por el interés nacional, la seguridad jurídica, muy poco le va a importar. Y el trabajo tiene que estar en un nivel jerárquico superior. Existen conceptos que ayudan, desarrollan, algunos contradicen a este primer concepto del perfil del criminal de cuello blanco. No voy a ahondar mucho, pero sí quiero mencionarlos. Por ejemplo, la delincuencia profesional. Es verdad que si yo soy una persona que empiezo a organizar mi tipo de delito, soy una persona que necesito estructuras de poder, estoy profesionalizando mi delincuencia, ¿no es cierto? Pero la delincuencia profesional también significa que yo puedo perfeccionarme en el arte de cometer un delito. Entonces, no solo se sujeta a esto, pero digamos que el delito de cuello blanco se profesionaliza. De igual manera, existe lo que se llama la delincuencia de los caballeros, que trata de alguna u otra forma solo tomar el lado social, ¿no es cierto? Y ya no el lado económico del concepto socioeconómico. Y te dice que la delincuencia de los caballeros solo podrán hacer aquellas personas que tienen algún estatus muy importante en sociedad, puede quizás ser alguien de título nobiliario o que dentro de su grupo signifique de alto nivel jerárquico, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la delincuencia de cuello azul, que en cambio plantea lo siguiente. Esta es la antítesis de la delincuencia del cuello blanco. Te dice, una persona en el ejercicio de sus funciones no necesariamente tiene que estar en un estatus de socioeconómico alto, pero lo que sí va a predominar es el trabajo en el cual se está especializando. Normalmente se habla de cuello azul, en un buen ejemplo, un abogado o un médico. Entonces es en el ejercicio de su profesión, en su mal hacer que se estaría cometiendo o entraría en el perfil de la delincuencia de cuello azul. Ahora vamos con la delincuencia de cuello rojo, que quizás genera un morbo para quienes escriben libros de escenas de misterio, quizás libros o películas que son muy famosas y aclamadas, que hablan sobre cómo se distorsiona el criminal del cuello blanco y pasa el umbral de la violencia y empieza a generar violencia para no ser encontrado por los delitos de cuello blanco que ha cometido. Entonces es un trastorno, un avance, una evolución del delito de cuello blanco.
¿ya? Un gran ejemplo es la película American Psycho, basada en un libro, que habla sobre un hombre que trabaja en finanzas en Wall Street y que comete un asesinato para no ser descubierto con una serie digamos, cosas que para él moralmente estaban mal, que si le descubrían hacer. Y por último tenemos lo que es la delincuencia socioeconómica, que hace un estudio mucho más detallado sobre más bien el hecho, ¿no es cierto? Entonces la delincuencia socioeconómica habla en su general de que son aquellos delitos que yo cometo con el fin de generar algún impacto económico. Sutherland ahonda un poco más y te dice, primero, la delincuencia de las corporaciones, al igual que del ladrón profesional, para poder separarlos, es persistente, ¿ya? Es una gran proporción de los delincuentes de cuello blanco los que son reincidentes. Segundo, la conducta ilegal es mucho más extensa de lo que indican las acusaciones y denuncias. Esto significa, entre otras cosas, que va a haber una cifra bastante negra sobre los datos estadísticos para poder entenderse sobre cómo descubrir a este tipo de perfil. Tercero, el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios generalmente no pierde su estatus entre sus asociados. Pocos miembros de la industria lo van a considerar inferior, pero varios lo van a admirar. Esto es muy importante, o sea, hay una retroalimentación del espacio que te dice que romper la norma no va a generar ningún impacto a nivel personal. Ahora, cuarto, los hombres de negocios generalmente sienten y expresan desprecio hacia la ley, el gobierno y el personal del gobierno. No hay que generalizarlo. Si yo digo que realmente no quisiera que el Estado me regulara hace tanto, no me meten en este perfil, pero digamos que con todo lo explicado anteriormente, más esto, tenemos lo que pudiera ser el perfil de Sutherland, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental? ¿Cuál es la clave de todo esto? Es el estatus, de acuerdo a su contexto sobre las clases inferiores. Entonces, no necesariamente una persona de clase muy alta, con un nivel económico exorbitante, puede entrar en el perfil de cuello blanco, sino también una persona de clase media, siempre y cuando en una relación de contexto laboral o personal esté en una relación de poder sobre otro, que categorizadamente esté en una clase inferior. Pues bien, como ya he explicado al menos la parte del perfil, sí quisiera hablar ahora de las características del delito de cuello blanco, casi como solas, pero se van a dar cuenta que aquí se van a repetir muchas cosas sobre el perfil del otro y cómo se van retroalimentando. Primero, está organizado en grupos y está planificado. ¿No es cierto? Se pueden hacer simulación o uso fraudulento de entidades privadas o públicas. Esto es fundamental. Ya vamos a ver por qué los delitos no solo son económicos desde el ámbito privado. Ahora, es de alto impacto económico, sobre todo porque hay un gran número de víctimas y no solo son personas naturales. Muchas veces se ataca a otras organizaciones que son legítimas. Ahora, socialmente es imperceptible. Hay un problema, o bueno, hay una crítica que se hace, que nosotros tenemos muy impregnado el tipo de criminal tradicional y no nos podemos imaginar tanto cómo se ve el criminal de perfil de cuello blanco. No en apariencia, sino más bien en el efecto que hace. Pero es por lo siguiente. En primer lugar, no existe violencia. Entonces, el delito no genera un impacto tan fuerte como lo que pudiera ser un robo con un resultado de lesiones, por ejemplo, o lo que pudiera ser un asesinato, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que socialmente es imperceptible. Y yo en esto sí quisiera hablar un poquito más. También socialmente es más naturalizado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero quizás ya no sea tan imperceptible por los medios de comunicación. Cada vez y cuando nos dicen sobre defraudaciones, el caso de Brecht es un caso muy famoso, Panama Papers, o sea, son delitos de cuello blanco a escalas brutales, ¿no? Pero son delitos de cuello blanco. ¿Y qué pasa en este caso? Nosotros decimos, pero es que no hay nada que hacer, son poderosos, ellos van a pagarles a los jueces, ellos van a pagarles al sistema y verán que van a pagar una multa que no va a significar nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros socialmente también estamos siendo derrotistas con respecto a este perfil, que no pasa mucho con otro tipo de delincuencia no organizada, porque también tendemos a hacer esto con el crimen organizado de bandas criminales, pero sí tenemos ciertas ganas de que exista una venganza con respecto a este tipo de organización, pero contra ellos no es tan fuerte. Ahora, no existe violencia, como lo había reiterado, puede ser anacrónico, es decir, yo puedo generar, sobre todo con medios tecnológicos, yo puedo generar una estafa lejos, en una hora determinada, enviando un correo,
y pidiendo alguna suma de dinero a cambio de algo, y puedes que este dinero se me dé después. Entonces yo ya he cometido el delito horas antes, en la mañana, a través de un grupo de empresas simulándola, eh, mientras que en el otro lado una persona está pidiendo un préstamo y está haciendo el depósito. Entonces puede ser anacrónico. Lo que también puede ser es continuado. Y estos delitos, al menos de lo que se ha hecho el estudio, puede ser de periodos de más de un año. ¿Cuáles son las modalidades? Como digo, son de tipo económico, fundamentalmente, pero también tenemos contra la buena administración pública. En pocas palabras, también eres delincuente de cuello blanco cuando te metes en actos de corrupción. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Es económico. No, aquí no podemos irnos tan lejos y deberíamos tomar esto como punto central para poder definir a los delitos que vamos a tratar. Es económico. Realmente lo que necesito es ganar. Sutherland planteaba de que el delito de cuello blanco y por qué es el hombre de negocios trataba sobre la estructura de la sociedad norteamericana. Entonces, esta te da valía en cuanto a tu nivel socioeconómico. Es decir, mientras yo tengo mayor poder adquisitivo, significa que yo tengo un mejor lugar, un mejor estatus. Entonces, en este caso, lo que tenemos es esta retroalimentación de poder estar en una mejor escala cada vez y cada vez más. Entonces, por eso el objetivo es económico, pero la finalidad es el poder. Yo no solo voy a retroalimentarme por tener más dinero, sino cuánto yo puedo influir para adquirir más dinero, ¿no es cierto? Y el alcance puede ser nacional e internacional. Esto es particularmente importante, porque si el gran impacto económico puede generar un problema muy fuerte aquí, por ejemplo, una especulación con una burbuja económica, imagínense lo que es que este impacto genere consecuencias internacionales. ¿Qué pasa si yo soy una transnacional y tengo delincuentes de cuello blanco en mi organización? Es grave. Ahora hay un concepto de Edelherz de 1970 que es muy bueno, creo que ayuda a concatenar todo, y dice que, que el delito de cuello blanco es el hecho ilegal cometido por medios no violentos y mediante ocultación o engaño con el objetivo de obtener dinero o propiedades, evitar pagos o perder dinero y propiedades y conseguir ventajas personales. Ahora, ¿cuáles son los delitos de cuello blanco en el cuello? ¿No es cierto? Voy a hablar de algunos cuantos. Por ejemplo, tenemos el delito contra el derecho de propiedad, que están del artículo 185 al 210. Como ejemplos, porque no me voy a poner a decir todos, pero sí tenemos el abuso de confianza, la extorsión, la quiebra fraudulenta, los actos, pero que me es el más interesante son los actos lesivos a los derechos de autor y propiedad intelectual. No serían, en este caso, o en principio, el robo, porque no exige violencia, el hurto, porque realmente lo que estaría es sustrayendo algún valor que no sea tan alto, ¿no es cierto? El abigeato, no realmente tampoco. El daño bien ajeno también implica violencia. Y el hurto de lo requisado tampoco, porque eso aplica a la policía. Quizás pueda ser un delito de cuello azul, pero no pudiera ser un delito de cuello blanco. Ahora, tenemos, por ejemplo, delitos contra el derecho a la salud, que sí se puede hacer. Yo puedo administrar un hospital privado y tener esta serie de problemas, o una farmacéutica, manipulación genética, contaminación de sustancias de consumo, comercialización de insumos de salud adulterados o caducados, incluso, o sea, como pueden ver, también puedo contaminar sustancias de consumo como una empresa que debería tener algún cuidado de salud sobre lo que se vaya a ingerir. Ahora, también tenemos por la producción de tráfico ilícito de sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización, que se sobreentiende, tráfico, siembra o cultivo. Hay los que no sería el suministro, por ejemplo, que es que un personal de la salud te suministre, o la prescripción injustificada que te receten. Ninguna de esas dos pudiera ser. Ahora, contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación, tenemos la transferencia electrónica de activo patrimonial como ejemplo, interceptación ilegal de datos, ataque a la integridad del sistema informático, delitos contra los derechos de los consumidores, los usuarios y otros agentes de mercado. Por ejemplo, tenemos el engaño al comprador respecto a la identidad o calidad del producto o el servicio vendido, la creación de casinos, salas de juego, casas de apuesta, que realmente, bueno, eso será tema de otro saco, pero no sé por qué esto está catalogado como un tipo penal. Pero en todo caso, si yo quisiera crearlo, porque quisiera un fin económico, no pudiera.
Ahora, contra el derecho a la cultura también, tráfico, adulteración de bienes del patrimonio cultural. Todos estos son bienes que necesito que sean económicos. Lo que no sería es destrucción de bienes, salvo, o sea, en principio, salvo que yo pudiera cobrar de alguna manera algún bien a mi favor, no sería en principio. Ahora, delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social, que digo otra vez, sumamente cuestionable que estos sean tipos de delitos, pero impedir el derecho a la huelga, retener injustificadamente la aportación a la seguridad social, la falta de afiliación al IES por una persona jurídica. Hay algunas cosas que ustedes van a ver o por la forma de la estructura se van a dar cuenta que muchas de estas cosas necesitan no solo de una persona, ¿no es cierto? Van a necesitar quizás de una persona jurídica. Aquí, por ejemplo, tenemos delitos contra la biodiversidad, delitos contra los recursos naturales, delitos contra la gestión ambiental y delitos contra los recursos naturales no renovables, la minería ilegal, la sustracción o contrabando de petróleo, por ejemplo, y de sus derivados. Ahora también tenemos los que sí son, digamos, los típicos, delitos contra la eficiencia de la administración pública, peculado, tráfico de influencias, cohecho, concusión, testaferrismo. No sería el uso de fuerza pública contra órdenes de autoridad, ni los relacionados a los ejercicios de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que están en el 291 al 294. Ahora, contra los delitos contra el régimen de desarrollo, si tenemos el enriquecimiento privado no justificado, creo que es un ejemplo muy claro, y la defraudación tributaria. Pero también tenemos contra la administración aduanera, la defraudación aduanera y el contrabando. Tenemos delitos contra el régimen monetario, el tráfico y falsificación de moneda, también la falsificación de otros documentos. Tenemos los delitos económicos, pánico económico. ¿Cómo me puedo beneficiar de esto? Tranquilamente en una conversión. La usura, la defraudación bursátil. Delitos contra el sistema financiero, pánico financiero, captación ilegal de dinero. Ahora quisiera hablar sobre esto, ¿no es cierto? Que sí quisiera dejarlo al panel que me sigue y también a las personas que nos están sintonizando. ¿Qué pasa con la persona jurídica, no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, y ya lo mencioné brevemente, la persona jurídica aquí toma un papel fundamental, porque el delincuente de cuello blanco es parte de una organización. Normal o tradicionalmente es parte de una organización privada, pero también lo puede estar en una organización pública. Es por eso que se entiende que, por ejemplo, en el caso de Brecht, tienes delito de cuello blanco por un lado, pero también tienes delito de cuello blanco, o sea, por Odebrecht, la empresa privada, y también delito de cuello blanco por los funcionarios públicos. No es nada ilógico que se hayan hecho nuevas reformas al COIP sobre materia anticorrupción, hablando sobre la introducción de cuál es el papel de los que administran la empresa pública, por ejemplo. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Pero como vemos, ¿quién es el que reúne a todos estos personajes o perfiles de cuello blanco, de delincuencia de cuello blanco? Es la persona jurídica. Pero es un medio o es un cómplice. En muchos de los delitos que estoy poniendo aquí siempre hay apartados especiales para la persona jurídica cuyas penas realmente lo que te dicen es una sanción por multa y disolución. Pero realmente, ¿qué estás haciendo para resolver el perfil del cuello blanco? O sea, ¿cuál es aquella pena que realmente va a impactar al perfil del cuello blanco? Y es que el problema es que muchos de estos penas que están introducidas aquí no analizan perfiles criminales. Poco el COIP habla sobre una práctica desde la criminología para poder entender qué tipo de penas estamos haciendo. Ahora, no se dejen engañar. Todo lo que se ha introducido a través de las reformas, más penas, lo que hablaba José Ignacio en su ponencia, no responde a una política penal. Yo no pudiera llamar nuevas reformas políticas penales, porque en este apartado solo hacen incrementos para cumplir estándares, pero no están cumpliendo sobre una realidad, no están atendiendo el problema a fondo. Es por eso que tengo aquí un problema sobre si es que la persona jurídica de verdad tiene personalidad jurídica propia como parte del sistema penal o no. Y si realmente todo lo que se ha hablado sobre esto son multas de carácter administrativo, sanciones de carácter administrativo, como lo es la disolución. Porque si yo disuelvo una compañía, ¿no es cierto? Realmente estoy afectando
al delincuente de cuello blanco? ¿Estoy actuando contra este tipo de perfil? ¿O he acabado con una empresa y también me voy llevando a personas que ni siquiera estaban enteradas de esto? Porque esto pasa mucho. Como son altos jerárquicos, la mitad de personas no se entera de estos temas, ¿no es cierto? Y también me hace pensar, ¿realmente la persona jurídica tiene voluntad propia sobre los actos o puede ser tomada en cuenta como responsable de los actos cuando detrás de ellos tienes al perfil del delincuente de cuello blanco? ¿Cómo puede responder la empresa o en este momento se convierte en víctima de esto? O sea, ¿cómo puedes controlar, no? Quizás yo de ese lado diría soy anti penalización de la persona jurídica, pero digamos que sí ayuda de alguna u otra manera este estudio sobre el perfil criminal de cuello blanco, quizás del otro lado, para ponerlo en la mesa, de que existen algunos delitos que no tienen finalidad económica que sí puede cometer la persona jurídica y quizás esto ayude a diferenciarlos, ¿no es cierto? Quién sabe, no siempre estará concatenado, pero yo diría que es muy raro que un delincuente de cuello blanco no cometa un delito que no genere un impacto a una persona jurídica a la que pertenezca. Sí puede haber un perfil de delincuencia de cuello blanco que no necesite una persona jurídica, pero cuando esté involucrada, ¿cómo diferencio, cómo separo de estos dos? ¿No es cierto? Entonces, y como yo había dicho antes desde la teoría, la persona jurídica es un medio. No sabría decir cómo más hacer este tema. Sin más, agradecerles a todos por la ponencia que acabo de dar y dejar unas recomendaciones para este tema, de estos libros que son El perfil del delincuente de cuello blanco, problemática conceptual y perspectivas de análisis para la criminología, de Sergio Cámara Arroyo, que hace un muy buen análisis sobre cómo se hace la evolución del perfil, hace una defensa de por qué el perfil de Sutherland es bueno, pero por qué sí hay que desarrollar más al respecto, y El delito de cuello blanco de Fernando Álvarez Uría, que hace una crítica en su conjunto. Muchísimas gracias por por permitirme estar en esta ponencia. Agradecemos al abogado Guillermo Zapatier por tan excelentísima ponencia. Nuestro siguiente expositor es el abogado Leonel Córdoba Ortega. Leonel se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es maestrante en la Universidad de Nuevo León en argumentación jurídica y se ha desarrollado como abogado litigante en materia penal. Bienvenido, Leonel, te recordamos que tienes 30 minutos para tu ponencia. Gracias. Déjeme solo compartir la pantalla. Ya, perdón, muchas gracias. Se me salió de la pantalla al compartir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que me están escuchando. A ver, el día de hoy les voy a hablar del principio de congruencia en materia penal. Y para esto, y para poder abordar el tema, que es básicamente este principio de congruencia en términos prácticos se traduce a: ¿me pueden condenar por un delito diferente al que me imputó fiscalía? Vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta topando los siguientes puntos. Primero, un acercamiento a cuál es el concepto del principio de congruencia. Después, cuál es la lógica de este principio, es decir, por qué existe. Muchas veces en las facultades de Derecho no nos enseñan cuál es la lógica detrás de las normas, que es algo que facilita entenderlas. Así, por ejemplo, se entiende entonces
que la lógica que subyace, digamos, a la prescripción adquisitiva de dominio en materia civil es la función social de la propiedad, y no solo me limito a saber que está dividida en extraordinario y ordinario y que tiene tantos tiempos, y así dejo de ser un mero aplicador del derecho, sino que conozco cuál es la construcción de las normas. Luego de ello, vamos a ver cuáles son las principales discusiones que existen respecto al tema en la doctrina, en los tribunales de otros países, en las cortes internacionales, para finalmente analizar cuáles son las implicaciones en el proceso penal ecuatoriano, es decir, ya aterrizando en nuestro caso, saber cómo está regulado este tema. Y finalmente, unas conclusiones respecto a las que se llegará. Entonces, comencemos definiendo la congruencia como la correspondencia entre la pretensión y el fallo. Dejémoslo ahí antes de dar definiciones más profundas, pero es finalmente esto. Tiene que haber una correspondencia entre lo que se pretende y lo que el juez sentencia. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Como ya vimos, el concepto es que tiene que haber correspondencia entre lo que se pretende y lo decidido. Siendo así, vemos que el contexto o donde se inserta este principio de congruencia es en el contexto de un proceso. Y pongo aquí que hay obligaciones correlativas al contrato social, porque cuando nosotros, como participantes de la sociedad, cedemos un poco de nuestras libertades para darle a un ente mayor que nos controle y al quien podamos llevarle a que nos solucione nuestros conflictos, que es el Estado, de igual forma se le imponen unas obligaciones correlativas, como por ejemplo, que estos procesos tengan garantías, que sea un juez imparcial y que nos dé una respuesta donde no se vulneren nuestros derechos. Ya desde los comienzos de las formulaciones sobre la teoría general del proceso, por ejemplo, en el derecho romano, se decía lo siguiente: si la intentio del actor no está justificada, el juez debía absolver al demandado. Y hay un latinismo que significa básicamente que si se prueba la intención, se condena, y si no se prueba, no se absuelve. Entonces vemos que dentro de los procesos hay las pretensiones por parte de una parte tienen que ser probadas, y de no ser probadas las pretensiones, se absuelve. Siendo que vamos a hablar de materia penal, entonces, ¿cuál es nuestro sistema en materia penal? Es el sistema acusatorio versus lo que antes había, que era el sistema inquisitivo. Las diferencias entre el sistema inquisitivo y el acusatorio son que el sistema inquisitivo era secreto, el acusador era el mismo ente que te juzgaba, no habían garantías, era escrito y tú tenías que demostrar que eras culpable. Es decir, esto surge y se llama inquisitivo porque nace con la Santa Inquisición, que se encargaba de encontrar y juzgar a quienes habían actuado en contra de la fe. Entonces, el mismo que te acusaba era quien después te juzgaba. Es decir, pocas o ninguna garantía tenías y siempre acababas condenado. Versus lo que actualmente existe, que es el sistema acusatorio, que es público, tiene que ser un tercero imparcial y tiene que haber igualdad entre las partes. Esta es una de las características principales versus el inquisitivo, porque el inquisitivo llegaba el acusador y él mismo te juzgaba. Entonces, ¿qué igualdad podrías tener? Mientras que en el sistema acusatorio se basa en que tú tengas las mismas oportunidades que tiene Fiscalía de presentar prueba, de controvertir prueba, de tener acceso a los expedientes, etc. Finalmente, si bien el principio de igualdad no siempre se materializa, es una de las premisas que rige el sistema acusatorio. Es oral y además la presunción de inocencia. Y esto va a ser importante porque versus el inquisitivo, donde yo tenía que llegar a demostrarle a mi mismo acusador, a mi verdugo, que yo no fui culpable, en el acusatorio tiene que venir la Fiscalía, quien ostenta el jus puniendi del Estado, tiene que derrotar mi presunción de inocencia. Y yo decirle por qué esas aseveraciones que hace respecto de mi presunción de inocencia no lo son, no son correctas. Esta lógica nos va a servir para entender finalmente cómo se construye el principio de congruencia. Siendo que se enmarca todo esto en un proceso, básicamente un proceso se construye así. Un proceso es un ejercicio dialéctico entre partes. Entonces las partes lo que hacen, al igual que en los ejercicios comunicativos racionales, tienen una pretensión de validez. Y como una pretensión de validez me refiero a que intentan decir que sus pretensiones son correctas. Como por ejemplo cuando yo converso con mis amigos de decir, me voy a ir a este restaurante porque es mejor por X, Y, Z razones. En los procesos yo voy a decir, me debe el contrato, me debe tanto dinero por esta razón. Entonces yo voy a un proceso con pretensión. Entonces he puesto aquí un ejemplo porque en términos lógicos, para que se entienda mejor, una persona va a un proceso con una pretensión A y una pretensión B.
Mientras que la contraparte de igual forma responde y también tiene unas pretensiones respecto del hecho controvertido. Pues, por ejemplo, aquí las pretensiones son no A y su pretensión 2 no es diferente. No es solo B, sino es B y C. Es decir, estas pretensiones son las que le trazan ya el marco de actuación al tercero imparcial que ya habíamos visto que tiene que ser imparcial y tiene que juzgarme en igualdad. Este es el marco dentro del que tiene que resolver. Es decir, puede resolver sobre A o no A, puede resolver sobre B o B y C. Es decir, el campo o la cancha se la trazan las partes. El juez no puede moverse de esto. Y de aquí, de la doctrina civil, ya podemos ver cómo surge lo que luego se denominan como vicios de incongruencia y que finalmente de ahí se toma un poco el nombre en la doctrina penal, solo que en materia penal el sistema avanzó lento, siendo que antes el tema de la justicia la gente se tomaba por propias manos, ley del talión, después vino la Inquisición y recién luego de la Edad Media es cuando se comienzan a instaurar procesos más justos. Estos son los vicios de incongruencia, el vicio ultra, extra y citra petita, que básicamente consisten en ultra es cuando yo me voy más allá de lo que las partes me demandaron. Extra, cuando doy algo que no tiene que ver con lo que las partes me pidieron. Y citra, cuando yo omito resolver una de las cuestiones que las partes delimitaron. Finalmente, hay uno que se llama infrapetiti que nos puede dar luces también para ver cómo luego esto se construye en la doctrina penal, pero el infrapetita no es un vicio de incongruencia, porque el infrapetita es que el juez otorgue menos de lo que se pide, pero el menos de lo que se pide se encuentra dentro del marco a resolver. Es decir, que si alguien pide $10,000 y le conceden 8,000, los 8,000 están dentro de los 10,000, por ende sigue dentro del marco a resolver. Es decir, no hay una incongruencia. Así ya vamos viendo cómo el vicio de congruencia se construye como una garantía de las partes para que sus procesos sean más justos y el juez no vulnere sus garantías. Para ver ya, y esa es la lógica que subyace detrás del principio de congruencia, que las partes pueden ir a un tercero a erigir sus pretensiones y esperar una respuesta motivada por parte de las autoridades. Y esta respuesta será motivada toda vez que se enmarca dentro de un proceso justo donde nadie tiene, y con proceso justo me refiero a que se juzgue en igualdad de condiciones y el juez solo puede fallar en base a lo que las partes han delimitado. Estas son las principales concepciones sobre el principio de congruencia. Primero, una definición del diccionario de la lengua española, que lo que nos dice es que en derecho significa la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en juicio, que es la definición que ya hemos visto. Y esta es una cita de una sentencia de la Corte Suprema de Colombia que tiene ya más avanzado el tema, que me parece muy acertada respecto a lo que es el principio de congruencia. Es la concordancia entre la sentencia y la acusación, en cualquier lado que ésta se halle contenida. Constituye de un lado la base esencial del debido proceso en cuanto erige el marco conceptual, fáctico y jurídico de la pretensión punitiva del Estado. Y del otro lado, la garantía del derecho a la defensa del procesado en cuanto a que a partir de ella puede desplegar los mecanismos de oposición que considere pertinentes. Ya vemos aquí entonces que en un sistema acusatorio, la fiscalía tiene una pretensión punitiva, es decir, que a mí me condenen por un delito determinado y este delito será determinado por los principios de lesividad, necesidad, según los códigos de cada país. Entonces, es una garantía, además, el principio de congruencia para que el procesado pueda saber de qué se está defendiendo y el marco en el cual le va a responder a la fiscalía, porque recordemos, es una discusión entre iguales. Entonces, tengo que saber de qué me acusan para saber de qué me defiendo. En materia penal, entonces, como hemos visto que hay una pretensión punitiva, será necesario e indefectible que la pretensión inicial, es decir, por lo que me está acusando fiscalía, guarde concordancia con la decisión final del juez. Es decir, ya podemos ver que si me están juzgando por un abuso de confianza, luego no me podrán condenar por un homicidio. Esto para que yo pueda garantizar mi derecho a la defensa y el debido proceso. Para eso es el principio de congruencia, para que el derecho a la defensa y el punto más importante del sistema acusatorio, el derecho de contradicción, se pueda materializar. Hay dos corrientes luego respecto a si me pueden cambiar el tipo o no. Existe la corriente naturalista y la corriente normativista. La corriente naturalista nos dice que
No importa la denominación jurídica que yo le dé a los hechos. Lo que importa es que los hechos por los que me están juzgando tendrán alguna denominación jurídica y no importa cuál esta sea, mientras sean los mismos hechos, yo me estoy defendiendo. Mientras la normativista nos dice que sin la identificación jurídica o la denominación del hecho, no cabe una identificación procesal del hecho. Es decir, que siempre que los hechos por lo que me están juzgando tienen que tener una denominación. Es decir, si me están diciendo que me están juzgando porque yo tomé tanto dinero de tal lugar y ese dinero no era de nadie y ese dinero era de tal persona, ese acto tiene que tener un nombre. Y si no me dicen qué nombre tiene, entonces yo no lo puedo identificar dentro de la normativa y no me puedo defender correctamente. Además, hay una sentencia que es básica respecto al tema del principio de congruencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la sentencia del caso Fermín Rodríguez versus Guatemala. Los hechos del caso son que a este señor Fermín Rodríguez, en el lugar donde vivía, la comunidad que vivía en ese sector, un día lo tomó y lo entregó a las autoridades, aduciendo que él había cometido una violación y un posterior homicidio de una niña. Luego lo encerraron, fue juzgado, le cambiaron el tipo penal, porque primero solo lo juzgaron por el homicidio, después le dijeron que también la violó y le pusieron un sinnúmero de cargos más, de los cuales nunca se defendió, y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dejan estos dos párrafos sumamente importantes para luego poder analizar el tema de la congruencia. Nos dicen que la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación y constituye una referencia indispensable para el ejercicio de la defensa. Ya lo vimos. Me tienen que decir de qué me están acusando, si no, no me puedo defender. Y que la calificación de esta puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho a la defensa. Es decir, se puede cambiar la calificación de los hechos. ¿Cuándo? Cuando se mantengan sin variación los hechos y se observen las garantías previstas en la ley para la nueva calificación. Y esto es lo que nos deja otra vez en un contexto de indeterminación. ¿Cuáles son las garantías para llevar a cabo la nueva calificación? Al menos en nuestro código, la única forma de variar el nomen juris por el cual me están juzgando es la reformulación de cargos. No hay otra forma. Entonces parecería que esto deja vedada la posibilidad de cualquier tribunal a cambiarme el tipo penal. Sin embargo, en este mismo párrafo nos dice que la calificación jurídica puede ser modificada también por el órgano acusador. Y el segundo párrafo que nos deja es que el principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contempladas en la acusación. Y aquí ya vemos dónde debe estar el marco del que hablábamos en el contexto de un proceso, es en la acusación. Entonces, en la acusación de la fiscalía tienen que estar claros los hechos por los que me están juzgando. Parece que la Corte Interamericana se va por una percepción naturalista, porque deja un poco de lado. Por último, no le interesa saber cuál es la calificación jurídica, siempre y cuando los hechos por los cuales me están acusando sean los mismos de los que yo me defiendo. ¿Cuál es nuestra regulación respecto de los hechos? Vamos a ver, la formulación de cargos nos dice en su numeral 2 que tiene que contener relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción que se le imputa, es decir, hechos y su calificación jurídica. Luego, la acusación fiscal, es decir, cuando se acaba la formulación de cargos y vamos a la preparatoria de juicio, ¿qué tiene que tener la acusación fiscal? Relación clara y sucinta de los hechos en un lenguaje comprensible y los elementos en los que se funda la acusación. Vemos otra vez que tiene que contener los hechos. Y la sentencia que tiene que contener la relación precisa y circunstanciada de los hechos que considero probados. Es decir, el marco de actuación de la fiscalía es su acusación que viene ya desde la formulación de cargos. Desde ahí ya tiene que hacer lo que en Colombia se denomina la identificación de los hechos jurídicamente relevantes. Y esto es de suma importancia porque en nuestro país no les importan nuestros fiscales cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Nuestras audiencias de formulación de cargos y de preparatoria de juicio se han convertido básicamente en que el fiscal llegue, coge el expediente y lea todos los elementos que tiene. Versión a foja 1, reconocimiento a foja 2 y una retafila interminable de todos los recaudos que están en el expediente. Cuando la identificación de los hechos jurídicamente relevantes es sumamente importante porque solo así se puede garantizar la defensa. Los hechos jurídicamente relevantes tienen que ser imputados y todas estas narraciones de hechos tienen que ser un argumento jurídico completo. Es decir,
vea, yo voy a juzgar un asesinato porque los hechos jurídicamente relevantes son que Juan estudia en la universidad tal, a tal hora salió de su casa, compró un cuchillo en la tienda del frente de su universidad que se llama G&G Copiadora, entró a su salón a las 4:15, a las 4:15 todos sus compañeros lo vieron entrar con un cuchillo en su mano, y cuando lo vieron entrar con un cuchillo en su mano, tomó a la primera compañera que vio, que era Sofía, y la apuñaló 3 veces. De esas 3 puñaladas, Sofía sufrió un derrame de sangre y lesiones que le causaron la muerte. Esos son los hechos jurídicamente relevantes. Las imputaciones deberían ser así y no leer todo el expediente. Y si son así las imputaciones, yo ya voy a saber entonces de qué hechos me tengo que defender. Y esto no pasa. Vamos a ver, porque en todas las concepciones nos dicen que lo que se tiene que mantener invariable son los hechos, no tanto la calificación, sino los hechos. Y es porque sobre los hechos se argumenta. Y los hechos son los eventos que ocurren en el mundo, es decir, la descripción de un evento. Y de lo que argumentaré si ocurrió o no. Es decir, en el ejemplo que ponía antes, entonces yo tendré que argumentar si Juan efectivamente salió de su casa, compró el cuchillo, entró al salón y apuñaló 3 veces a su compañera. Y luego este será el factum probandum de la audiencia de juicio. Probar a través de los medios de prueba y verificar qué información me aportan esos medios de prueba. Estos son los hechos que se tienen que mantener invariables. Y ahora la pregunta es, si nunca me dan una imputación clara de los hechos, porque nunca hacen la denominación de los hechos jurídicamente relevantes que por norma les corresponde, entonces, ¿cómo sé de los hechos de los que me voy a defender? Y luego pasa lo que pasa en los procesos donde me imputan un delito, no me dicen qué literal, no me dicen qué numeral, no me dicen qué hechos, porque finalmente los delitos son una descripción de hechos, son supuestos de hecho. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que no importa tanto, digamos, la denominación jurídica que yo le dé, siempre y cuando los hechos estén claros. Porque en materia penal se busca esencialmente demostrar esas dos cosas, materialidad y responsabilidad. Y las sentencias en materia penal tienen la siguiente, digamos, forma argumentativa, que es el modus ponens, que tiene la siguiente forma. Si P, entonces Q, luego P, entonces Q. Y así se ponen las sentencias. Tiene una premisa normativa que va a ser el tipo penal. El que matare a una persona será sancionado con pena privativa de libertad de tanto. P, que es mi premisa fáctica, Juan mató a Sofía, y Q, entonces la consecuencia jurídica del mismo tipo penal, es decir, la pena que imponga el delito. Entonces, esto es lo importante, la premisa fáctica. Porque si los tipos penales son un cúmulo de supuestos de hecho, entonces, y yo tengo que dar por probados esos hechos, entonces es relevante que me digan, estos son los hechos por los que te voy a juzgar. Si luego hay una digamos, descuido en fiscalía e imputa mal el delito, finalmente yo creería que mientras los hechos jurídicamente relevantes estén claros, me pueden condenar por un delito del que no me imputar. Pongamos 2 ejemplos aquí que conocí en la práctica, en el uno donde creo que sí se podía hacer el cambio de nomen juris y en otro donde creo que no. Un proceso es básicamente un caso de manual de preterintencionalidad. Estaban un grupo de amigos tomando, comenzaron a golpearse, el uno golpea al otro y se cae en una piedra y se golpea y se muere. La fiscalía lo imputa por homicidio preterintencional, le formula cargos por homicidio preterintencional y en la preparatoria de juicio, el juzgador emite un auto de llamamiento a juicio por homicidio culposo. Llegamos a audiencia, fiscalía hace su alegato por homicidio preterintencional, se practica prueba para homicidio preterintencional y hace el alegato final pidiendo homicidio preterintencional, lo mismo que nosotros como acusadores particulares. La defensa estaba perdida intentando demostrar que fue culpa de los médicos, cosa que no tenía cabida. Sin embargo, el tribunal nos dice algo interesante en el fallo. Nos dice que como el delito por el que se le llamó a juicio era el homicidio culposo, entonces no se le podía condenar por homicidio preterintencional. Ahora la pregunta es, este señor sabía que se estaba defendiendo porque su accionar de golpear a alguien mató a alguien. Luego, si esta denominación y el título de imputación va a ser el dolo en la modalidad de preterintencional o la culpa, eso es un factor que nos lo darán las circunstancias. Pero los hechos no se mantuvieron invariables. Es decir, que él golpeó a la persona y que esa persona murió. Él pudo defenderse de esos 2 hechos. Y entonces, si el principio de congruencia es garantizar el derecho a la defensa para saber de qué me defiendo, él sabía de qué se defendía y pudo controvertir siempre los hechos. Y ahí yo creo que sí se podía hacer el cambio. Es más, luego la corte provincial
de Santo Domingo lo condenó por homicidio preterintencional. Luego hay otro caso en el que presenté una acción extraordinaria de protección, donde a una persona lo acusaron por delito de violación bajo un numeral, es decir, como sabrán, el caso de violación, artículo 170, si no estoy mal, del COIP, tiene 3 numerales en los cuales nos dice que es violación. El uno es privada de la razón, el otro es violencia, el otro es menor de 14 años. Entonces, si me dicen que se comete violación por privada de la razón, entonces yo tengo ese hecho y esos son los hechos que Fiscalía me está imputando, que se cometió violación privada de la razón, por estar privada de la razón la víctima. Y luego la condena fue por violencia. Y entonces la pregunta es, volvamos al tema sobre qué se argumenta, si el factum probandum de la audiencia o del proceso era probar que la víctima estaba privada de su razón, entonces no podían condenarle por violencia, porque eso sería cambiar los hechos jurídicamente relevantes que Fiscalía me imputó. Este es el argumento con el cual se admitió la acción extraordinaria de protección y que espero en algunos meses tenga fallo y que la Corte Constitucional, porque en nuestro país no hay jurisprudencia respecto al tema, tenga sentencia y nos puedan decir, bueno, entonces, ¿cuándo se puede variar? ¿Cuándo no se puede variar? De la revisión de la jurisprudencia internacional y los criterios doctrinales, básicamente llego a las siguientes conclusiones. De que se puede cambiar y me pueden condenar por un delito diferente al imputado siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que la nueva conducta corresponda al mismo género. Es decir, no tendría sentido que me estén juzgando por un homicidio y luego me condenen por un abuso de confianza. Porque si el juez piensa que se cometió abuso de confianza, digamos, podría aplicar el artículo 638, si no estoy mal, del COIP, que habla de la infracción diversa y nos dice que cuando el juez tenga elementos para presumir que se cometió otra infracción, tiene que abrirse otra investigación. ¿Para qué? Para que ahí me juzgue en igualdad de condiciones y con mi posibilidad de contradicción. Luego, que la modificación se oriente a un delito de menor entidad. Y esto tiene sentido en vista de las garantías de siempre interpretar las normas in bonam partem y no in malam partem, es decir, siempre con beneficio hacia el reo. Así, por ejemplo, si me están juzgando por un asesinato y luego no se cumple ninguna de las circunstancias constitutivas, me podrán condenar por homicidio. Y aquí una tesis que yo tengo es que me podrán condenar siempre y cuando los delitos estén en alguna de estas dos relaciones de correspondencia. Una, de subordinación, es decir, que un delito aborde al otro. Por ejemplo, siempre un asesinato es un homicidio, siempre. Si no llegan a comprender, digamos, a probar la circunstancia constitutiva, pero si llegan a probar que murió una persona, entonces tengo un homicidio y no varían los hechos. Y siendo que el uno está dentro del otro, entonces yo creo que se puede condenar. La otra es cuando estén en relación de superposición, es decir, comparten solo algunos elementos. Por ejemplo, homicidio y homicidio culposo. Imaginemos que me juzgan por homicidio y luego yo demuestro que no hubo dolo, pero se logra demostrar que hubo culpa de los hechos jurídicamente relevantes imputados. La modificación es un delito de menor entidad porque solo cambia el título de imputación de dolo a culpa. Entonces yo creería que en este caso de superposición, cuando elementos son parecidos, se puede condenar también, y en la relación de subordinación. La tipicidad novenosa tiene que, o sea, es decir, el nuevo delito, los elementos típicos objetivos del nuevo delito por el que te están condenando, respeta el núcleo fáctico de la acusación. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Tienen que decirme los hechos jurídicamente relevantes que me están imputando, si no, yo no puedo ejercer mi defensa. Y si luego el nuevo delito por el que me están juzgando se deriva de los hechos jurídicamente relevantes, entonces no habrá una rotura al principio de congruencia. Si pasa lo contrario, entonces sí. Y finalmente, que no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes. Es decir, y en este caso más que todo al procesado, porque el procesado siempre está en la parte débil, porque la fiscalía tiene todo el aparataje estatal y todos los recursos a disposición para ejercer este derecho, digamos, violento, que es el derecho penal, mientras no se afecten los derechos. Y creo que el mayor derecho que se puede vulnerar en estos casos es el derecho a la defensa, una garantía del debido proceso, que básicamente consiste en la contradicción. Recordemos el principio acusatorio. Mientras yo pueda contradecir y mientras yo pueda defenderme, no se vulneran mis derechos. No tendría sentido que me hagan ni cambios de imputaciones que puedan vulnerar mis derechos, y ya lo hemos visto cómo se llegarían a esas vulneraciones. Si se cumplen estas 4 requisitos, al menos en mi modesto criterio, creo que no se rompe el principio de congruencia. Si es que se rompe con alguno de estos criterios,
se rompe el principio de congruencia y se vulnera el derecho a la defensa. Y se vulnera el derecho a la defensa. Entonces, estas son las principales consideraciones que podría hacer respecto al principio de congruencia en materia penal, y con esto espero dar más claridad y que en algún momento les sirva para incluso analizar los casos que salen todos los días. No es extraño escuchar que les cambian las imputaciones. Por ejemplo, en el caso de sobornos se les cambió les cambiaron en la modalidad de participación, me parece que de cómplices a instigadores. Bueno, y creo que siempre mientras los hechos estén claros, haya posibilidad de defenderse y no hayan, digamos, esto que puedan afectar derechos, se pueden hacer estos cambios. Creo que con esto estoy dentro del tiempo. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Mavi, gracias, Luis, y gracias por este espacio. Bueno, agradecemos al abogado Leonel Córdoba Ortega por tan excelente exposición. Nuestro siguiente ponente es el magíster Francisco Alarcón. Francisco Alarcón se graduó de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Criminología y Seguridad por la Universidad de Valencia. Actualmente se desarrolla como docente en la Universidad de Otavalo. Bienvenido, Francisco. Te recordamos que tienes 30 minutos para tu exposición. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, antes de continuar, me indican si se me está escuchando de manera clara. Se te escucha de manera clara. Ya, perfecto. Voy a compartir una presentación para dar inicio con mi exposición y asimismo doy una parte introductoria. Muy bien. Antes de iniciar con este punto, quisiera agradecer principalmente al abogado Luis por invitarme a este punto de inicio de una charla sumamente importante que la verdad me dio mucha gratificación aceptar esta invitación, asimismo de cómo dar inicio a varias pautas de los nuevos juristas dentro del Ecuador. Como bien me presentó la señorita al inicio, mi nombre es Francisco Alarcón, soy docente en la carrera de Derecho tanto en la Universidad de Otavalo como la Universidad Técnica del Norte, en donde imparto materias y más que allá de eso tengo una vocación de ser docente. Entonces, aquí es en donde yo quiero dar un inicio un poco particular, en donde entiendo que mi exposición no únicamente va dirigida ya a juristas formados, sino también a personas que se están formando como juristas. Asimismo, a personas que tal vez en este momento se han transcurrido lo que es la evaluación transformar y están viendo qué carrera seguir a futuro, en donde muchas de estas pautas pueden ser sumamente importantes y se pueden ir detallando en la misma. Asimismo, dentro de otros aspectos, es importante detallar de qué fundamento inicio. No puedo iniciar de una parte técnica, necesito iniciar desde una parte muy simple y muy llana. En esta conferencia voy a tratar dos temas en específico. El primero, en general, ¿qué es el género? Para que entendamos una trayectoria dentro de la sociedad y así abarquemos nuestra sociedad ecuatoriana. Y asimismo, el tema de lo que es criminología y para qué sirve. Un nombre muy particular que llama mucho la atención, pero a su vez tiene un poco de desconocimiento ya de para qué nos sirve realmente la criminología. En este punto, abarquemos un poco de lo que es género, en donde nosotros generalmente confundimos lo que es género con sexo. Y eso es, desde ahí la pauta genera muchas discusiones a nivel social, en donde confundimos unos con otros y ahí llegamos en un punto de ambigüedad en donde todo lo que estamos idealizando y pensando únicamente es un concepto propio, más no un concepto técnico que el cual sustituye alguna medida para solucionar conflictos. En donde nosotros vamos sin profundizar mucho porque realmente nos diríamos mucho tiempo en generalizar cada uno de los detalles de género, vamos a entender género como una característica particular de cada una de las personas que se van conformando. Recordemos que hay un principio de filosofía en el cual nosotros entendemos que cada persona es única e irrepetible dentro del mundo, ya sea por sus apariencias físicas, por sus apariencias psicológicas y cómo es su desarrollo dentro del entorno social. Entonces, asimismo, por cómo se va decantando por sus gustos, por sus orientaciones, por sus vocaciones,
todo esto va conformando lo que es género y cómo se va autoidentificando. Es por eso es que no podemos limitar al género en ciertos aspectos, es decir, existen 2, 3, 4 géneros. Esto va a depender mucho de la sociedad en la que vivamos y cómo se va abriendo esta perspectiva. Muy bien, con ese pensamiento de lo que es género, vamos con un poquito más dentro de un ámbito técnico de lo que es derecho. ¿Qué es criminología? Mucha gente relaciona el tema de criminología a algunas series de origen estadounidense, en donde se realiza el tema de delitos, víctimas, investigaciones. No es muy lejos de esto, pero hay que entender un poco más del tema de la criminología desde un aspecto básico en donde nosotros digamos, muy bien, para esto nos sirve. La criminología es la unión de una rama de lo que va a ser las ciencias de la psicología con las ciencias jurídicas. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que el ser humano está dentro de una sociedad y debe mantener un comportamiento. Asimismo, este mismo ser humano se tiene que ir regulando, no de una parte social, también de una parte interna, de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, ahí vinculamos psicología y derecho. Entonces, la criminología lo que se encarga sí es de lo que teníamos de pensamiento al inicio, de decir, perfecto, vamos a estudiar el tema del delito, cómo se cometió el delito, cuáles fueron las pautas, cuáles fueron los principios. Pero esa no fue la finalidad principal de la creación de la criminología. La criminología sirve para estudiar un entorno social en donde realmente se apliquen medidas para prevención de delitos. Para eso se creó y es la criminología. Entonces, desde este punto nosotros decimos muy bien. Entonces, si yo estudio criminología, voy a poder anticiparme y esa va a ser una palabra clave en la conferencia de hoy. La anticipación. Entonces, nosotros podemos tomar cualquier tipo de delitos y todos ellos pueden ser prevenidos. Todos ellos tienen características de origen. Entonces, así vamos vinculando lo que va a ser nuestra criminología con lo que van a ser apartados específicos dentro de lo que es género. Por otro lado, también hay que correlacionar el ambiente de la criminología. No se basa a detallarse netamente en ámbitos técnicos. También recurre a costumbres sociales. Pongamos un ejemplo muy fácil para que vayamos entendiendo esto. Nosotros vamos a tomar un ejemplo muy disparejo. Latinoamérica con Europa. Ecuador con España. Un punto en donde nosotros vemos que las costumbres sociales van cambiando mucho, aunque se parezcan en ciertos aspectos muy congruentes. Pongamos un punto muy enfático y puede ser el tema de los machismos. Aquí ya vamos abarcando un poco de la temática general de esta conferencia y decimos, perfecto, nosotros vivimos en un entorno ecuatoriano y nosotros podemos decir dentro de nuestra conciencia propia y autoevaluación, decir, nuestra sociedad es machista, perfecto, pero el mismo machismo también se puede ver reflejado. Muchas personas me dirán, pero España tampoco se aleja de lo que es machismo. Correcto, pero los enfoques y situaciones, circunstancias son completamente diferentes. Entonces, mal podríamos hacer y decir que con la criminología, digamos, España estudió un poco más, tiene un poco más de desarrollo en este ámbito de género, en sus leyes, pero mal haríamos en copiar esas leyes e implementarlas en el Ecuador. Entonces, con esas pautas decimos, perfecto, no las puedo implementar porque no es la misma sociedad, no tienen las mismas costumbres, no tienen las mismas ideologías y no tienen el mismo punto de enfoque hacia el futuro. Entonces, decimos, muy bien, entonces, ¿cuál es la solución? Porque muy fácil es presentar los problemas, pero muy difícil es presentar la solución. Siempre en temas generales de docencias, de estudios y todo, copiar es malo. Pero Asia nos ha dado ejemplos muy factibles de que no es necesario copiar, pero sí tener bases en las cuales nosotros podamos apoyarnos para no perder el tiempo en cosas que ya se hayan analizado. Entonces, bien podríamos decir, analizamos la ley de violencia y de género que existe en España, decimos, perfecto, van a haber cosas que tal vez aquí no se susciten mucho, o tal vez no tengamos de desarrollo dentro del Ecuador. Pongamos un ejemplo muy trascendental y muy controversial al mismo tiempo, el tema de lo que son adopciones por parejas del mismo sexo. Entonces, el Ecuador todavía no llega a esos puntos de desarrollo legislativo
pero otros países ya lo van desarrollando y puede tomar como pauta y decir, perfecto, como Ecuador, para prevenir ciertos inconvenientes que tuvo cierto país, entonces voy a generar una estrategia que me dé un paso más adelante y pueda mejorar. Esa es una finalidad de, hasta cierto punto, hacer algo similar, pero mejorándolo. Esto es criminología. Dentro de este punto del derecho es una rama que se vincula directamente con el ámbito penal, pero no necesariamente y obligatoriamente estricto a este. También se puede vincular a temas del ámbito civil, del ámbito laboral, del ámbito mercantil y del ámbito de familia. Entonces, con este punto nosotros vamos dando trascendencia y decimos perfecto. Y al final, ¿para qué nos va a servir la criminología? Decimos muy bien, la estudiamos el delito, comprobamos la trayectoria, cuál puede ser los puntos de partida, cuáles son las pautas para establecer el tipo de sanción. Pero al final, ¿para qué nos sirve en sí? Entonces, nos va a servir para que con las leyes entendamos el principio de filosofía que se imparte desde el primer día de derecho, de que las leyes no están para castigar a la sociedad, sino como un mecanismo de regulación para una correcta proyección a futuro de la sociedad. Entendámosle a las leyes no como unos libros que nos sirven para ir castigando ciertas conductas. Las leyes están hechas como un protocolo de una empresa que quiere ir a desarrollo y dice, perfecto, debemos lograr ciertas metas. El Ecuador avanzó mucho, topemos un poquito de lo que fue las exposiciones anteriores, del tema de lo que son el ámbito constitucional. En los proyectos de Estado, planes del buen vivir los solíamos llamar anteriormente. Entonces, con estos puntos decimos, perfecto, ¿cómo vamos proyectando? Entonces, en el ámbito penal, se van desarrollando estos puntos. Y se van desarrollando en función de que queremos prevenir ciertos aspectos de delitos dentro de nuestras sociedades. Y uno de ellos que nos va a interesar directamente dentro de esta conferencia es el tema de, perfecto, yo quiero invertir en mi sociedad. Yo quiero que el Ecuador sea un país más seguro, un país en donde yo pueda ir tranquilamente sin prejuicios de ser yo mismo, sin alterar al resto, obviamente. Pero asimismo, nosotros debemos prevenir estos problemas. Recordemos que somos una generación, aunque tengamos 30, 40, 50 años, vamos a dejar una herencia de generación social, en donde corresponde a nosotros ver un punto y decir, perfecto, yo quiero llegar a que mis hijos tengan una sociedad mejor, que mis futuras generaciones tengan una sociedad más tranquila. Recordemos que aún el Ecuador, tomemos una expresión un poco cotidiana, está un poco en pañales en ciertas circunstancias. Porque si bien es cierto, vamos a entender el tema de lo que es género desde un punto de partida en donde ya lo analizamos un contexto básico al inicio, pero ahora tomémoslo desde un punto de derecho, la violencia de género en la criminología. Vamos desde este punto y decimos, perfecto, tengo género y a género lo voy identificando en hacer prevalecencia en donde está focalizada la mayor parte de delitos dentro del Estado ecuatoriano. Y el pensamiento que se nos vino a la cabeza está muy bien, son las mujeres. Con esta ideología fue creado y se fue fundamentando y al inicio estuvo excelente. Protegemos un sector, un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad que en base al machismo ha sido oprimido por muchos años. Pero asimismo, nunca hay que quedarnos estancados en un solo paso acertado, sino ir tratando de dar mayores pasos para que esto no se genere en el olvido. Y eso se trata la criminología, tratar de prevenir algo que pueda suceder a futuro. Entonces, ¿qué es algo que pueda suceder a futuro? Recordemos un punto que a mi parecer en la actualidad en el Ecuador se siente muy discriminado y está siendo muy discriminado. El grupo LGTBI, pongamos un ejemplo, el grupo de las personas transexuales, un tema un poco controversial, pero no son aparte de la sociedad. Entonces, aquí se generan pautas muy importantes. Pongamos un pensamiento en el cual genere un poco de controversia dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es este? Pongamos un ejemplo en donde una mujer se sienta hombre y este hombre, a su vez, genera violencia con su pareja. Entonces, ¿cómo entra la violencia de género? ¿Existe violencia de género? Y aquí es en donde realmente estamos con aspectos jugando netamente en filosofía, porque derecho como tal tipificado no existe.
¿O qué pasa con los grupos extremistas? Recordemos que aunque sea un grupo minoritario, los hombres que sufren violencia dentro de sus hogares o por parte de su pareja son grupos minoritarios, pero no por eso excluidos. ¿Qué pasa con ellos cuando sufren violencia de género? La ley se encuentra tipificada también en su aspecto, entonces aquí es donde vamos a dar el siguiente paso. No significa que vamos a retroceder, vamos a dar el siguiente paso. Pero asimismo hay que reconocer cada uno de los detalles del cual se va componiendo nuestra sociedad. Aquí tendré algunos compañeros, amigos, estudiantes que tal vez sean de España y me dirán, perfecto, estos tal vez ya vamos superando en nuestras etapas, o tal vez sea de Colombia y digan, perfecto, tenemos este punto. Recordemos que el ambiente social es fundamental para el jurista. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vemos que podemos estar en la capital del Ecuador, en la ciudad de Quito, podemos estar en Guayaquil, podemos estar en Cuenca, podemos estar en la ciudad de Ibarra. Y con diferencias de minutos o horas, las costumbres van variando drásticamente, en donde en algunos momentos, vamos a decir, nos encontramos en un país completamente diferente, estando en el mismo, sierra y costa, y también oriente. Entonces, con estas pautas decimos, perfecto, ¿cómo aplico las mismas leyes para cada grupo de sectores que se van desarrollando de una manera distinta? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ir viendo cómo nos vamos desarrollando como juristas, a reconocer nuestro ámbito laboral en donde nosotros estamos aplicándonos para nuestra proyección, seamos que seamos de estudiantes o ya graduados profesionalmente. Entonces, si es que yo me desarrollo, pongamos un ejemplo, en la ciudad de Ibarra, tengo que analizar cómo es el dinamismo de mi sociedad. ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles costumbres son positivas y cuáles costumbres pueden ser negativas? ¿Qué puede estar bien visto? Podemos decir, perfecto, en la ciudad que yo estoy analizando no hay mucha violencia de género, pero puede existir mucha homofobia, muchos racismos. Entonces decimos, perfecto. Entonces hay que enfocar estos puntos y saber educar a nuestra sociedad de a poco. Recordemos que el ambiente social de una persona no es de cambios drásticos, es muy gradual. Al ser humano los cambios son graduales, no pueden ser cambios drásticos. Pero muy bien, volvamos al tema del género. Nosotros analizamos esto desde una perspectiva netamente ecuatoriana, en donde aquí podemos poner un proyecto muy fácil que cada uno puede ir analizando y decimos, perfecto, si yo quiero analizar violencia de género dentro de estadísticas ecuatorianas, de decir qué tanta incidencia hay de violencia de género, lo podemos encontrar dentro de la página oficial de la Fiscalía General del Estado. Pero este punto en donde lo encontramos únicamente es detallado la violencia de género que reciben las mujeres de la sociedad ecuatoriana. Entonces muchas personas dirán, ¿qué pasa con lo que pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las personas transexuales, los grupos LGTBI? Entonces, no estamos ni tomándoles en cuenta para un tema de estadísticas. No podemos ni percibir realmente el problema que está existiendo. ¿Qué problemas se van a desarrollar a futuro? Recordemos que el Ecuador recién inició las pautas y transcursos de desarrollo de lo que va a ser un matrimonio igualitario. Entonces, con estas pautas no estamos muy lejos a que realmente lleguemos a topar contexto correcto de lo que es género. Pero asimismo, volvamos a otro punto en donde decíamos que las leyes no sirven para castigar, pero deben servir para regular. Entonces, aquí nosotros con estas pautas que vamos teniendo una necesidad urgente de que de generar una regulación exacta de lo que va a ser el tema de género dentro de lo que es nuestro COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, debemos de establecer unas pautas en donde los futuros juzgadores y juzgadores penales que se encuentren actualmente dentro de nuestros tribunales del Ecuador tengan herramientas y perspectivas sumamente necesarias para futuros controversias y situaciones y que no se queden en impunidad ninguna circunstancia de estas. Además de esto, nosotros, para discutirlo, para combatirlo, debemos tener entendimiento. Nosotros, los que estamos escuchando, muchos habremos utilizado lo que son redes sociales, lo que son Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera, y habremos visto alguna que otra vez el tema de una discusión sobre el tema de lo que es un ambiente feminista, lo que son las luchas sociales, y perfecto. Pero nosotros, para poder dar una opinión,
siempre es necesario que estemos enterados para no caer en redundancias o no cometer errores que después tratemos de estar justificando. Debemos entender muy bien qué es género. Debemos entender muy bien lo que es una opresión social hacia las mujeres, hacia las personas que tienen racismos. Entonces, si bien es cierto, no podemos ponernos en un contexto especializado, así como diríamos normalmente, ponernos en los zapatos de la otra persona, pero sí podemos ir analizando las circunstancias y las vivencias que van teniendo estas personas. Entonces, con este punto, nosotros vamos generando herencias. Herencias de, si es que vamos proyectando las soluciones de violencia de género dentro de lo que es el ambiente ecuatoriano con buenas proyecciones, buenos análisis, de que no utilicemos la criminología únicamente para encontrar culpables de delitos, sino para prevenirlos. Entonces, para eso nos va a servir directamente la criminología dentro del ambiente ecuatoriano. Pero ahora topemos dentro de este contexto que ya tenemos actualizado lo que es criminología y lo que es género, el tema del femicidio. Por excelencia, es el delito más difícil de comprobar dentro de un ambiente jurídico técnico. ¿A qué motivo nos vamos de esto? El femicidio se entiende el asesinato de una mujer por el hecho de ser una mujer. Si nosotros vamos simple y llanamente a esas palabras, algunos de violencia intrafamiliar no recaen directamente en femicidio, sino por problemas psicológicos que no directamente están vinculados porque la víctima era mujer. Por eso es tan difícil la comprobación de este delito. Pero asimismo entra la pauta anterior interrogante. El femicidio es un extremismo y consecuencia grave en su máximo esplendor de lo que va a ser violencia de género. Entonces, con este punto decimos perfecto, ya se encuentra tipificado dentro del COIB el femicidio. Pero ¿qué pasa cuando sucede en circunstancias extraordinarias? Y la víctima fue un hombre o fue una persona transexual. ¿Qué sucede en esos aspectos? ¿Existe esta configuración de femicidio? ¿Existe otra configuración? ¿Existen agravantes para lo que es asesinato? ¿O únicamente se configura para lo que es el homicidio? Entonces, nosotros en este punto estamos pensando en algo de perfecto, voy a revisar la ley, pero realmente estamos analizando un vacío legal, en donde los vacíos legales no sirven para aprovecharse económicamente los abogados de los clientes. Deben servir para que las personas que los encuentren los vayan estudiando, los vayan analizando y no generen impunidad en cada uno de estos casos. Y el femicidio dentro de un ámbito que no sea el femenino, cae en un vacío legal muy grande, en donde nosotros debemos, ese es el futuro proyecto del Ecuador, ir analizando esas pautas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar proyectos de ley, no únicamente que los sancionen, sino que los vayan dando prevención. Dentro de esta pauta, muchas personas se preguntarán y dirán, perfecto, pero ¿cuál es la institución del Estado encargada para resolver todos estos puntos? Por excelencia, yo no puedo, como persona natural, decir, perfecto, voy a la asamblea y se hace esta ley. No se puede. Entonces, los proyectos de ley, generalmente su base, su origen, lo genera dentro de lo que es Fiscalía General del Estado, mediante su departamento específico derivado de lo que es el Despacho General del Fiscal General del Estado, lo que es política criminal. Ese es el punto de partida en donde, con todas las estadísticas que llegan a la Fiscalía, es en donde dice, perfecto, estos son los puntos de partida en los cuales se va a llevar al legislativo para que vaya teniendo una armonía. Claramente el país también tiene ciertos defectos dentro de este punto y hay que irlos mejorando también, en donde nosotros debemos hacer el análisis en el perfecto estado de decir, muy bien, no necesitamos de que realmente existan los delitos para prevenirlos. Podemos hacerlo desde antes. Asimismo, nosotros vamos teniendo ciertas pautas de decir, perfecto, si es que yo tengo una orientación política, no netamente de jurista, también me puede interesar estos puntos de decir, perfecto, necesito rodearme de gente en los cuales me den un entendimiento claro de la situación. No es bueno hablar por hablar. Entonces, aquí yo lo que propongo es siempre estar analizando las circunstancias, ir viendo de cómo se va dando nuestra composición social, ver cuáles son nuestras proyecciones y siempre contar con un pensamiento técnico y un pensamiento social. Y es por esto es que siempre dentro del ámbito, volvamos al tema base de género, es importante tener en cuenta a todos, por más grupos minoritarios que sean, siempre es importante tener en cuenta a todos y no dejar excluidos en ninguna parte.
Por último, para dar el tema final de esta exposición, que ha sido de mi agrado totalmente, es el hecho de a las personas que estemos estudiando derecho, que les tendré dentro de esta conferencia. El tema de la criminología dentro de un ambiente penal es muy apasionante. La criminología enseña a un jurista a ver el hecho de no tratar de ir a resolver los problemas de la sociedad, que generalmente eso se habla dentro del campo de litigio, sino enseña a ir a prevenir los futuros problemas de la sociedad. Esta es nuestra vocación como abogados. El hecho de nosotros especializarnos, leer, ir analizando, dando proyecciones, pautas positivas con nuestras tesis, proyectos de grado, proyectos de maestría, tesis de doctorados, es para solucionar problemas, pero a su vez también para prevenirlos, que es mucho mejor que para prevenirlos. Pero ahí volvemos otra vez a un tema social muy ecuatoriano. Y esto se lo puedo comparar un poco con el tema de la medicina, que recurrimos al médico no por prevención ni para tener un proyecto de prevención de no enfermarnos, sino cuando ya estamos enfermos. Esa es una de las costumbres sociales que debemos cambiar para generar una mayor herencia dentro de nuestra sociedad. Asimismo, nosotros vamos a tener como conclusiones dentro de ese punto el ir teniendo pautas de ir analizando nuestro entorno, ir viendo y decir, perfecto, cuáles son los puntos de machismo que se van generando dentro de mi sociedad. Asimismo, de ver cuáles son los puntos en los cuales hay discriminaciones dentro de mi sociedad. Entonces, desde ese punto que analicemos, ya estaremos generando criminología. Obviamente, la criminología no se compone netamente de las partes base que de aquí. Debemos tener un análisis psicológico, psiquiatra, de todo el entorno, de ver qué parte, qué tan volátil puede ser una sociedad al hecho de tal circunstancias, de qué tan racista es una sociedad, de dónde proviene esto, de dónde es el cambio. Y hay algunos aciertos políticos, no solo en el Ecuador, sino en alrededor del mundo, en donde dicen que la mayor inversión de una sociedad es en sus futuras generaciones, en donde realmente está el campo de estudio, en donde los niños de ahora son un libro en blanco, en donde cada uno de los profesores, desde primaria, secundaria, universidades y sus siguientes estudios que lo desean hacer, van a ser quienes proyecten a estas personas para ser personas de bien, en donde mucha gente proyecta ciertas carreras dentro de un ámbito económico, y no es así. Siempre se ha hablado que no es así, pero ¿por qué? Porque nosotros debemos desarrollarnos principalmente como profesionales ayuda a la sociedad, en donde nosotros mejoremos. Nos quejamos que vivimos en un país en donde las leyes tal vez no tienen mucha efectividad, donde el campo político con el legislativo no sea lo más óptimo posible, pero asimismo nosotros no cumplimos las leyes. Pongamos un ejemplo muy sencillo para que nosotros tengamos un poco de connotación personal, y es el hecho de por dónde cruzamos una calle. Siempre cruzamos por el paso cebra, entonces desde ahí ya vemos un punto con criminología donde analizaremos y decimos, perfecto, ¿cuántos accidentes de tránsito a los peatones existe por no cruzar el paso cebra, por no respetar las leyes de tránsito, por una persona aparcarse en un lugar indebido? Entonces nosotros vamos viendo y vamos topando temas y aspectos muy importantes dentro de nuestra sociedad, en los cuales puede ser obviamente el ámbito de lo que es género, que ya es un ámbito que la verdad ahorita afecta mucho al Ecuador, pero estamos todavía en una pauta en donde podemos solucionar problemas a futuro. Y por último, dejo una frase que dentro del aspecto psicológico me parece trascendental, en donde establecemos el hecho de, si supongo que es tentador tratar todos como si fuese un clavo, si la única herramienta que tenemos es un martillo. Entonces, la única herramienta no es la violencia, la única herramienta de solución no es la violencia. La única herramienta de solución no es un pensamiento que se fue heredando del pasado. Hay que irlo mejorando, hay que ir viendo cuál es nuestra sociedad y hacia dónde queremos llevarles a todo nuestro país dentro del ámbito ecuatoriano. Eso, muchas gracias por la exposición. Agradecemos al magíster Francisco Alarcón. Sin duda alguna, como él mencionó al inicio, su exposición destacó su vocación de docente. Muchas gracias. Asimismo, queremos agradecer al público, tanto profesionales, estudiantes y docentes que se han unido a través del Facebook Live de Diálogos del Derecho EC.
Queremos enviar un saludo especial a los estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la San Francisco, de la UTN, de la Universidad de Otavalo y de la Universidad de los Hemisferios. Asimismo, queremos agradecer a quienes nos han auspiciado: al Club IMPEC de Argumentación Jurídica, Coloquium EC, Lex Academia, El Gran Libro Jurídico y Olor a Café.